Y esta noche, concretamente a las 9 en horario de España, el Barça va a jugar en Dortmund el partido de vuelta de los cuartos de final después de ganar 4-0 en Montjuic la semana pasada al Borussia, en un partido que creo que no sorprendo a nadie si digo que es un partido peligroso, como absolutamente todos, cada uno con su contexto, cada uno con sus detalles. En este caso el detalle es más que evidente y obvio. Ganar 4-0 en el partido de ida es un resultado fantástico, pero que al mismo tiempo es también evidente para cualquiera que conlleva un riesgo, el riesgo de que el 4-0 pues provoque que tú salgas al campo pensando que esto ya está hecho, que no tienes que correr tanto, que no tienes que hacer tanto como hiciste en la ida o como haces en la mayoría de partidos. Si a eso le sumamos que estamos en esta recta final con un sprint de máxima intensidad, donde es importante saber administrar las fuerzas, también el equipo pues puede pensar eso, ¿no? Es decir, bueno, vamos a estar atentos, pero administrando fuerzas y tal y cual y no sé qué. Y al final, pues el riesgo viene de ahí, el riesgo viene de nosotros mismos, porque el Barça, con los partidos que hizo ante el Dortmund en esta temporada, que recordemos ya van dos, no solo el 4-0 de la pasada semana, sino también el 2-3 de Dortmund ¿hace cuánto? ¿Fue en diciembre? ¿En enero? No estoy seguro ahora mismo, pero ya vimos todos que fue un 2-3 bastante complejo, ¿no? Con una muy buena primera parte del Barça, pero una segunda parte no tan buena, una segunda parte donde el Dortmund se nos echó encima y donde acabamos ganando, creo recordar que con un gol o dos goles de Ferran, si no recuerdo mal, estoy la verdad un poco confuso ahora mismo. Sé que uno marcó, que recuerdo que se le había quedado un poco el balón atrás y algunos ya le criticaban porque no había hecho un buen control y remató antes de tiempo y realmente lo hizo muy bien. Sacó un control que le impedía seguir progresando en la carrera. Si lo hubiera hecho, lo hubiera cogido el defensa y sacó el remate rápido, perfecto, al punto débil del portero, anotando, creo, o el 2-2 o el 2-3 del Barça o el 1-2. Creo que fue un partido que siempre fuimos ganando. 0-1, 1-1, 1-2, 2-2 y finalmente 2-3, creo, no recuerdo totalmente, pero fue un partido, pues sobre todo la segunda parte, donde nos costó mucho y donde por momentos se pudieron poner por delante claramente. Entonces, y estaban con Sahin en aquel momento, que las cosas no le iban bien al Dortmund con Sahin. Sí que es cierto que en Dortmund sí, como local iban espectaculares. Esa es otra que hay que destacar. El Dortmund como local lleva una temporada de altísimo nivel, con resultados muy, muy buenos, tanto en Bundesliga como en Champions. Por eso está donde está. Pero alguno me dirá, bueno, pues el Lille empató 1-1 y llegó a ir ganando y tal y cual. Bueno, son contextos diferentes porque contra el Lille era el partido de ida, siempre estás con cierto toque especulador de, bueno, vamos 0-0, con calma, tal. Hoy no puede especular el Dortmund. Hoy sabe Kovac y el equipo del Dortmund y su afición saben perfectamente que solo tienen un plan de partido, que es ir a lo loco, a tratar de darle la vuelta, a tratar de obrar el milagro. Y existen posibilidades de que lo consiga. Hombre, por supuesto que existen. Y parten todas esas posibilidades de que el Barça no sea el Barça, de que el Barça no esté a un nivel digno, decente. Y ya hemos visto infinidad de partidos. A mí, que se dé por sentado las victorias, ¿no? Con 4-0, con 6-0, con 7-0, me da igual. Yo nunca voy a dar Yo, hasta que no esté, hasta que el árbitro no pite el final, lo comenté el otro día con lo del favoritismo, ¿no? El favoritismo que nunca ha ayudado a nadie en nada. O sea, ni el favoritismo, ni el... ¿Qué fue lo que dije? El favoritismo y la euforia, ¿no? Nunca. Es que jamás han ayudado a nadie en nada. Nunca. No sirve de nada. ¿Para qué va a servir eso, no? Pero sí que es cierto que con 17 años, con 16, 17 años, pues estas cosas no las miraba así, no las pensaba así. Pensaba, bueno,
pues ya ganamos, esto ya está. Pues todo chulo, ¿no? Como pensando que aquí el fútbol son matemáticas y si ganaste el partido de 2 o de 3, pues este también lo ganarás de 3 o de 4, ¿no? Claro, como fui superior y cada partido es un mundo y el partido anterior influye sobre el de la vuelta. Eh, es completamente absurdo tratar de hacer creer que algo está terminado cuando no lo está. El partido se termina, la eliminatoria se termina cuando el árbitro pita al final. Así vayas ganando de 6 a falta de 20 minutos, lo que debes hacer es siempre estar lo más concentrado posible para tratar de evitar cualquier tipo de problema. Yo sé, como siempre digo aquí, que eso es mucho más fácil decirlo aquí sentado tranquilamente, sin jugar yo el partido, que luego estando en el campo. Pero lo que los jugadores sí tienen que tener claro es que para ganar este tipo de competiciones tienes que tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles y eso pasa por siempre respetar al rival, siempre tener un altísimo nivel de concentración y siempre respetar al rival es precisamente siempre. No solo con 0-0, no solo con 1-0, no solo con 4-0, no solo con 354.231 a 0. O sea, siempre, hasta que el árbitro pite el final. Ejemplos de remontadas que me suenen a mí, pues te puedo poner infinidad. No como esta, de 4-0 en una época donde ya no hay valor doble de los goles, que por ejemplo es más fácil de la que nosotros tuvimos que hacer contra el Qatar Saint-Germain en 2017, que recordemos el Barça perdió 4-0 en París y tuvimos que ganar 6-1 el partido. Ese es un ejemplo de dar vuelta a un 4-0 en una época de valor doble de los goles. El Qatar Saint-Germain metió 1 y tuvimos que meter 2 más. El Borussia Dortmund no necesitaría eso. Con el 4-0 va la prórroga, con el 5-1 también, porque ahora con la diferencia de 4 llega, no hay valor. Recordemos que no hay valor doble de los goles. Acordémonos todos, ¿no? Porque mucha gente también, yo pienso, que aún tiene el chip ese, ¿no? De 4-0, con que el Barça marque un gol. Bueno, si marca un gol, el Dortmund tiene que meter 5, no tiene que meter 6. Entonces, tampoco es tan imposible. Difícil sí, por supuesto, pero tampoco es tan imposible. ¿Quieres un ejemplo de otros equipos, que no esté el Barça de por medio? Hombre, hay otro del que me acuerdo perfectísimamente, que es el Milan de Carlo Ancelotti. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? El Milan de Ancelotti. Estamos hablando de Ancelotti, que es un entrenador que ha ganado numerosas Champions y las ha ganado en buena medida. Con el Milan jugaba un muy buen fútbol, mucho mejor de lo que hace con el Real Trampas, pero muchas veces especulaba, se metía atrás también, contragolpeaba, y ese Milan de Ancelotti, que ya había ganado una Champions, si no recuerdo mal, ganó la de 2001-2002 contra Juve. 2001-2002... 2002-2003. ¿Puede ser la 2002-2003? No, creo que fue la 2002-2003 la que ganaron. Porque la 2003-2004... Sí, la 2001-2002 es la de la volea de Zidane contra el Leverkusen. La 2002-2003 es el Milan-Juve, la Juve de Lippi, que se decidió en la tanda de penaltis, si no recuerdo mal, y que la ganó el Milan. Y la 2003-2004 fue la del Porto contra el Mónaco. Entonces, el Milan, que estamos hablando de un histórico, un equipo para mí no tan histórico como el Milan de Sacchi, el Ajax de Van Gaal, el Barça de Cruyff, el Barça de Guardiola, etc., el Barça de Luis Enrique, el Bayern de Flick, etc., pero sí que era un equipo que andaba cerca de ese nivel y desde luego a nivel europeo era durísimo. Pues del Milan se recuerda mucho la remontada que le hizo el Liverpool en Estambul, ¿no? Iba ganando 0-3 al descanso. Esa es una que no tiene que ver con el partido de hoy como tal, porque esa se produjo en medio del partido, iba al descanso 0-3. Al final eso es hasta más difícil, porque dices, mira, iba ganando al descanso 0-3, solo quedaban 45 minutos y le metieron 3 en 45 minutos. Pues ahí tienes un ejemplo de cómo en medio de un partido está siendo totalmente superior y por echarte una siesta, ¡pum!, 3-3. El ejemplo al que iba, sin embargo, no es ese, sino otro, porque fíjate que el Milan pudo haber ganado esa Champions fácilmente, la de Estambul, y además otra Champions
que fue precisamente creo que la de 2003-2004. La de 2003-2004, donde, claro, acababan de ganar la 2002-2003 y en la 2003-2004, si no recuerdo mal, creo que sí, porque me suena que fue el Deportivo de La Coruña que luego jugó contra el Porto y el Porto eliminó al Deportivo de La Coruña. Y ya desde ahí fue la final Porto-Mónaco. El Deportivo de La Coruña de Irureta, si no recuerdo mal, había jugado contra el Milan, había perdido 4-1 en Italia, 4-1 en Italia, y ganó 4-0 el partido de vuelta al Milan y lo eliminó. O sea, el Deportivo de La Coruña, con poquísima experiencia europea, a ver, estamos hablando de que en aquel momento el Deportivo era un equipo potente, ¿eh? Era un equipo pues, que venía de ganar una liga en el 2000, venía de hacer noches europeas importantes, tenía a Fran, creo que aún estaba por ahí Macay, Tristán, este tipo de jugadores, Valerón. Bueno, no recuerdo el equipo que tenía, sinceramente ahora mismo no sé si estaba Yalmiña, no sé si aún estaba o no Mauro Silva. O sea, el Deportivo llegó a tener Naivet, llegó a tener un equipo muy, muy, muy potente, ¿no? Y consiguieron levantarle el 4-1 al Milan. Es decir, en la ida, que el Milan había sido totalmente superior, pues en la vuelta fue allí creyéndose que estaba de vacaciones. Estamos hablando de un equipo con Pirlo, con Kaká. Bueno, no sé si estaba Kaká o Rui Costa en ese momento. Me imagino que Rui Costa, Kaká vino después. Un auténtico equipazo. Un auténtico equipazo y le levantó el partido. Le levantó el partido. Entonces, si el Deportivo de La Coruña fue capaz de levantarle a todo un Milan un 4-1, pues créeme que el Borussia Dortmund puede perfectamente levantarle el 4-0 en una época como esta, sin valor doble de los goles. Puede levantárselo perfectísimamente. Si le metió un 4-0 a aquel Milan, el Deportivo, el Borussia Dortmund, a un Barça que se eche una siesta, le puede meter el 4-0 perfectísimamente. Entonces, esto para mí es lo más importante. Que el equipo sea consciente, ser consciente, los jugadores sean conscientes de que, a ver, que te lo pueden levantar perfectísimamente. Que el Liverpool nos levantó un 3-0, ganándonos 4-0 en Anfield y no estaba, creo que no estaba Salah, no estaba Firmino en ese, sí, creo bien, que me acuerdo del desahogo, ¿no? Sin Salah, sin Firmino, sin Robertson, que se lesionó en medio del partido. Jugando con Origi, pues nos metió 4-0 en Anfield. 4-0 y estaba Messi allí. Y aún había valor doble de los goles. Y no fuimos capaces ni de marcar. Estaba Messi, estaba Suárez, y estaba Rakitic, estaba Arturo Vidal, estaba Piqué, Busquets, Alba, jugadores con experiencia. Jugadores con mucha experiencia. Estaba Ter Stegen, nos metieron 4. Entonces, esto es fundamental, ser consciente de ello, porque el mayor riesgo del Barça, el mayor peligro del Barça es no ser consciente de que la eliminatoria no está cerrada. Si el Barça es consciente de ello, saldrá muy atento, muy alerta, y si el Barça sale muy alerta, entonces sí que las opciones de que consigamos hacer bueno el 4-0 serán enormes. Serán enormes, serán todas las opciones. De hecho, para mí el plan de partido para hoy es muy claro. Es muy claro, o sea, el tema de la alineación, pues Valde creo que es evidente que no estará. De hecho, se dice que es probable que no llegue ni siquiera a estar para la final de Copa contra el Trampas. Además, entonces se perderá los partidos contra el Celta de Vigo, contra el Mallorca, y no sé si hay por ahí, me imagino que a lo mejor el partido de ida de las semifinales de Champions, sí pasamos hoy. Porque mucha gente también me está pidiendo un vídeo de, oye, habla de qué prefieres, el Bayern o el Inter. Gracias por la sugerencia, por supuesto, y lo haré. Pero hombre, esperar. Pero vamos a pasar primero. Vamos a pasar primero, vamos a tener un poco de respeto y ya luego cuando pasemos, pues ya hablamos. Entonces, para mí el plan de partido de hoy, como digo, es muy claro. Szczęsny portería, Koundé, Cubarsí, Íñigo, Gerard Martín, Pedri de Jong, Lamine, Fermino Gavi, o bueno, Dani Olmo, que vuelve, creo que está en la convocatoria, pero hombre, no creo que después de la lesión que tuvo y tal, no creo que vaya a ser titular inmediatamente. Rafinha y Lewandowski o Ferran. Para mí solo hay esas dos dudas, que dependerá evidentemente de Flick, de si darle un poquito de descanso ahí a Lewandowski
y porque Lewandowski y Ferran puede mantener el nivel de intensidad arriba, y Gavi y Fermín pues lo mismo, ¿no? Ya digo que aparte no me hace ninguna ilusión que Gavi juegue este tipo de partidos tan exigentes. Si bien estos últimos partidos Flick le ha dado descanso, con lo que me parece que hoy es muy probable que vaya a ser titular y que sea Fermín el que descanse. Entonces, para mí, ¿cuál es la mejor manera de evitar problemas hoy? Salir. Tú sabes que el Dortmund no puede salir a especular, no puede salir a calma, vamos poco a poco. No, va a salir a intentar meter miedo, eso lo primero, intentar meter miedo. Recordemos que el Signal Iduna Park es un estadio de los de más aforo de Europa, que además mete una presión que quizás no se percibe tanto desde la televisión, pero mete una presión potente. Ya al Trampas estuvieron a punto, en época de Klopp, de levantarle un 3-0. Se pusieron, creo que fue 3-0 en Madrid, y se pusieron 2-0 con varios remates al palo. O sea, merecieron clarísimamente, como mínimo, ir a la prórroga. Y tuvo muchísima, pero muchísima suerte el Trampas de que no le levantara la eliminatoria. Ahí el Trampas le metieron 4. Es decir, es un campo complicadísimo, con un ambiente muy fuerte. Entonces ellos van a querer, sobra decirlo, aprovechar ese ambiente muy fuerte. ¿Para qué? Para buscar los golpes psicológicos, que es ponerse por delante en cualquier acción en la primera parte, tratar de a ver si estos vienen a dormir aquí, y si le meto 1 se ponen nerviosos y nosotros nos venimos arriba. Como le meta 2, entonces ya podemos entrar en un terreno donde el Barça pasa a estar bloqueado por el miedo, y que juegue todo lo que resta del partido pues bloqueado por el miedo. Y por bloqueado me refiero a nivel psicológico, ¿no? Es que las eliminatorias son muy psicológicas. Por eso esta gente que te dice, no, el Arsenal ya está, jaja, ¿qué tienes que decir ahora del Arsenal? Pues lo mismo que dije en el vídeo de la previa, que es que si gana 3 o 4-0 es peor que si pierde 0-1 o va 1-1. Porque ya lo habéis visto, todos estos días ya empezaron a hablar de bueno, la remontada tal, y eso se lo levanta, vamos, no tengo ni la más mínima duda. Ya haré una previa mañana para hablar de ese partido del Trampas contra el Arsenal, pero del Real Trampas contra el Arsenal, y la cuestión es que son muy psicológicas. Entonces, nosotros sabemos pues que al Dortmund no le queda otra. El Dortmund pierde 4-0. 3-0 ya es un resultado que te obliga a atacar con bastante fuerza. No te permite ir, bueno, vamos a atacar, pero calma. El caso del Trampas seguramente pueda ir y decir, pues mira, vamos a atacar, pero con calma, vamos a llevar el dominio, que nosotros con marcar 1 ya le metemos el miedo en el cuerpo. Entonces, eso, como digo, lo dejaré para mañana, pero hoy el Dortmund, para mí, eso no le vale. No le vale el, calma, a ver si metemos 1 en la primera parte. Podría llegar a valerle, porque dices, oye, si mete 1 y va al descanso 1-0, con que en la segunda parte le meta el segundo, pues oye, quedaría muchos minutos por delante y nunca se sabe, ¿no? Pero yo pienso que el Dortmund tiene que salir a meter 2-0, y eso ya te exige ser ofensivísimo sí o sí. De entrada, el Dortmund ya es un equipo muy ofensivo, ya lo es, pero es que perdiendo 4-0 lo vas a tener que ser con descaro. Entonces, si sabemos que lo va a tener que ser con descaro, para mí esto es muy claro. El Barça tiene que salir con la máxima intensidad, a tratar de aprovechar esas líneas adelantadas que probablemente vamos a ver en el Dortmund con frecuencia en la primera parte, y buscarme a Rafinha al espacio. Si juega Ferran, que es un tipo de 9 un poco diferente a Lewandowski, pues también tratar de buscar al espacio. En este sentido, qué pena la baja de Balde, porque Balde también metía estas escapadas cuando salimos desde atrás y rompemos líneas. Te mete estas escapadas con campo abierto que hacen muchísimo daño, que desajustan mucho, ¿no? ¿En qué partido había sido? Bueno, contra el Trampas en la Supercopa, que llegó a marcar incluso en una situación de campo abierto, y en otra, estoy pensando en una en la que rompió, llegó desde atrás y esperó perfectamente a una jugada muy similar a la que hizo el otro día De Jong con Lewandowski contra el Girona, ¿no? Que rompió líneas.
apuró hasta que el central saltó y luego le abrió a Lewandowski. Valde lo había hecho también en un partido que no recuerdo cuál fue, no sé si contra el Valencia quizás, no sé, pero este tipo de partidos pues requieren mucho de buscar a aquellos con gran habilidad para el desmarque de ruptura, y nuestro jugador más hábil en este sentido es Rafinha. También, como lo sé yo, pues evidentemente lo sabe Kovac, y me imagino que tratarán de tener una gran atención a Kovac. A Rafinha, perdón. Entonces, Lamine en este sentido también debería ser un poco más híbrido hoy. Sí, venir a buscarla de espaldas a portería para sacar él el balón y ser el jugador precisamente con esa gran habilidad que tiene para el pase, que busque a Rafinha, pero también ser un jugador que busque un poquito más el desmarque de ruptura a la espalda de la espalda de la defensa, ¿no? Para sorprender un poco, porque cualquiera que mire el Barça sabe que el Barça busca a Lamine para que reciba de espaldas y él nos ayude a salir desde atrás con sus desbordes, con la gran calidad técnica que tiene para esconder el balón. Y el hábito del Barça es ese, hacer esa búsqueda a Lamine casi siempre en desmarque de apoyo, que viene a recibir atrás. Entonces lo suyo sería mezclar un poquito, venir a recibir atrás con escaparse hacia adelante, ¿no? Para estirar, para sorprender un poco al Dortmund. Bueno, no le voy a explicar yo a Flick evidentemente lo que tiene que hacer, pero sí que pienso que podría ser buena idea, ¿no? Para tratar un poco de sorprender. Que a ver, que Lamine muchas veces lo busca y busca el espacio y lo consigue. No solo busca desmarque de apoyo viniendo hacia atrás, sino también de ruptura yendo hacia adelante para sorprender a la defensa a las líneas adelantadas del rival. Entonces, bueno, yo creo que la clave está ahí. La clave está en tratar de ser fuertes, ser fortísimos la primera parte. Porque si lo somos, lo normal es que seamos capaces de aprovechar las líneas adelantadas del Dortmund y que marquemos algún o algunos goles. Y ser capaz de adelantarnos en el marcador provocará que cualquier esperanza que ellos tengan se disipe, tanto en los jugadores como en la grada, y el ambiente potente y el ritmo que ellos quisieran implementar pues desaparecería. La fe que pudieran tener desaparecería, y eso ya nos permitiría luego manejar el partido con mucha más tranquilidad. Para mí el guión es claro, salir sobre todo la primera media hora como si fuera una final, porque lo es, como si nos fuera la vida en ello, que nos va a una semifinal. Por eso hay que ser consciente de lo que nos estamos jugando, y desde ahí, si conseguimos, por ejemplo, ponernos 0-1 en vez de 1-0, pues tú fíjate, ¿no? La diferencia. Si el Barça se pone 0-1, ya tienes que meter 5. Y a ver, que no es imposible que te metan 5. El fútbol nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero evidentemente lo más importante en el día de hoy es romper cualquier sueño, cualquier fe y cualquier esperanza que pueda tener Borussia Dortmund. Y esto pasa por salir muy, muy enchufado al partido. Es que es clarísimo, es evidente. Y lo tengo muy claro que Flick, el staff y todos los jugadores también lo van a tener claro. Confío, en este sentido confío, a diferencia de si fuera el club de amigos, estoy seguro de que nos podrían levantar el partido. En aquel caso estaría convencido de que nos lo pueden levantar. Hoy creo que nos lo pueden levantar simplemente porque esto es fútbol y nunca se sabe. Pero quiero creer que el equipo va a estar suficientemente activo, respetuoso, suficientemente respetuoso como para no cometer el error terrible de salir a echarte una siesta, porque el Dortmund tiene jugadores de mucha calidad, Adeyemi es muy peligroso. El otro día solo jugó la primera parte porque le sacaron amarilla también y tal, pero es muy peligroso, muy rápido, con muy buen golpeo, muy escurridizo. Guirassy también, a pesar de que el otro día estuvo desacertado en el remate y en general es muy, muy peligroso, también muy escurridizo, con mucha envergadura además y al mismo tiempo con unos recursos de remate muy importantes. Ginter también es otro jugador rápido, de buen 1 contra 1. Brandt, el que juegue,
que no sé si está disponible o no. Todos, cualquiera de los que jueguen, tienen muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Que la clave es que si tú no estás como tienes que estar, te van a... Pero a ver, si ya lo vimos en la primera parte de la ida, que a mí me dijeron, ya está, siempre tiene que buscar. No siempre tiene que buscar, no. Yo trato de dar mi opinión de lo que he visto del partido. Y desde el 1-0 hasta el 2-0, el partido no es bueno. No es bueno. Desde el inicio hasta el 1-0, sí, el Barça está muy bien. Desde el 1-0 hasta el 2-0, el Dortmund tuvo 2-3 veces el empate. En un partido muy similar al del Bayern. Y vimos que con el Barça, con la eliminatoria igualada, el Dortmund fue capaz en nuestro campo de quitarnos dominio. De manera que deja claro esto. Y no fueron 5 minutos, que fueron 20-25 minutos. Esto demuestra que tienen la calidad individual y grupal para poder hacernos daño jugando de tú a tú en un momento en el que el Barça sabe que no se puede relajar, que iba 1-0, no iba 4-0. Si además les pones a jugar en su campo y les metes en un partido donde... ¿Por qué se suelen producir también las remontadas, este tipo de remontadas? ¿Cómo es posible que el Barça le diera vuelta a aquel Atlético de Madrid, lo que he comentado muchas veces, ¿no? Esa remontada, para mí, el partido más... que siempre recordaré con más emoción para mí, ¿no? Dentro de los muchos que he visto, tanto del Barça como de Italia, pero es el que más recordaré para mí es mi favorito, el más emotivo para mí, el que más guardo, y ya digo, he visto un 2-6, he visto muchos partidos increíbles. ¿Por qué se produjo esa increíble remontada en aquel momento? Completamente inesperada, teniendo en cuenta, pues ya digo, 0-3 al descanso, con valor doble de los goles, te marcan luego además el 2-4, que ya parecía el 2-4, que faltaban... Te corta la remontada, un poco lo que acabo de decir, ¿no? Te meten ese gol y ya te bajan. El equipo no bajó nunca los brazos. ¿Por qué el Deportivo de La Coruña levantó un 4-1 al Milan? ¿Por qué el Liverpool levantó tal? ¿Por qué tantos equipos? ¿Por qué el Barça levantó al Qatar Saint-Germain y tantísimas otras? O le levantamos al Chelsea también en la temporada 99-2000 un 3-1. ¿Por qué se produjeron un 3-1 que nos pusimos 2-0, se pusieron 2-1? Y luego le metimos 5-1 en la prórroga. O sea, tuvimos que marcar un gol más, el 3-1 para ir a la prórroga, y en la prórroga le metimos otros 2 más. Y acabó 5-1 el partido contra el Chelsea. En una época, ya digo, donde el fútbol estaba mucho más igualado, era mucho más difícil que se produjera este tipo de situaciones. Ya lo comenté el otro día contra el Atlético de Madrid. Sé que es difícil explicarlo ahora mismo, y más en este vídeo que ya llevo, por lo que veo, 28 minutos prácticamente. Pero era mucho más igualado. Mucho más igualado. Pensar en levantarle a aquel Atlético de Madrid era prácticamente imposible. Entonces, ¿por qué se producen este tipo de situaciones? Para mí es evidente. Ya no es solo la calidad que tenga el rival individual o grupal, o la presión que pueda hacer tu afición. El elemento más peligroso, por un lado, está en la relajación del equipo que gana y que trae la victoria, pero por otro lado también está en que el equipo que quiere hacer la remontada ya sabe, ellos ya saben que han perdido la eliminatoria. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues pasa que no tienen miedo a nada, porque perdidos ya están. Entonces, cuando tú no tienes miedo y tienes muy claro lo que tienes que salir, que es, mira, yo perdí 4-0 y tengo que ganar y punto. Pues voy a ir al ataque todo el partido. Si sale, sale. Si no, no sale. Pero vamos a intentar que como mínimo tengan que sufrir en el partido, ¿no? Este es el mayor peligro del Dortmund hoy. El mayor peligro, el saber que ya están eliminados y que para ellos ya se han hecho la idea de que están eliminados, pero que si el Barça se duerme y ellos tienen un día donde te sale todo, ese es el peligro. El peligro es la ausencia de miedo que tienen ellos. Hoy solo hay un equipo que tiene algo a perder, que es el Barça. Solo hay un equipo, porque el Dortmund ya se ha hecho la idea de que está eliminado. Lo mismo mañana. El Arsenal, ¿quién es el equipo que tiene algo que perder? El que trae el 3-0. El que viene ganando es el único equipo ¿Y cuál es el problema de eso? El problema es precisamente el bloqueo mental que puedes tener, porque tú pensabas que ya estaba todo hecho y tú ya te estabas haciendo una idea de semifinales, tal, no sé qué, no sé cuánto. De ahí que sea un riesgo y un problema enorme el hablar, el dar por conseguido ya la victoria y tal,
porque luego te ves en el campo con un 2-0 y empieza el ay, 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 madre mía, ¿qué pasa? Que nos están pasando por encima. Y si fueron, repito, capaces durante 20 minutos de hacernos ocasiones, de complicarnos mucho el partido en Montjuic, pues imagínate cómo se pongan 2-0 y jugando en su casa y con el equipo con el ay, 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 con el miedo. En Roma, en el campo de Liverpool, comentamos muchas cosas del club de amigos, de tal, de no sé qué, de no sé cuánto tal. Pero lo cierto es que esas remontadas también se producen víctima del bloqueo mental el bloqueo mental te lleva. Tú ganaste 4-1 a la Roma te mete 1, y claro, tú dices, bueno, a ver, al final aún tenemos 2 de ventaja, y te entra la duda de si, ¿qué hago? ¿Ataco? ¿Espero? ¿Especulo con el balón? Ese es uno de los mayores riesgos, uno de los mayores problemas que hay, el especular, precisamente, cuando un equipo como el Barça no está habituado a esa especulación. Y te pones ahí, espera, te meten el 2-0 y ahí ya entras en pánico total, porque dices, solo 1 de ventaja. ¿Qué hago ahora? Y en ese ¿qué hago ahora? Es donde estás jodido, porque el rival tiene muy claro lo que tiene que hacer, que es, yo tengo que atacar, porque o ataco o no consigo nada. Y además ellos ya venían con la idea de que estaban perdidos, van a derrochar ilusión en ese momento. No tienen miedo, solo tienen ilusión. ¿Quién sí tiene miedo? El que solo tiene ya un gol de ventaja. Y venía con la idea de que estaba clasificado y ahora, ay madre mía, la zozobra. La zozobra es la que te hace perder, el miedo, claro, en Anfield exactamente lo mismo. Empezó fuerte el Liverpool, marcó un gol, pero el Barça hizo una primera parte bastante digna. De hecho, mereció marcar más que el 3-0 del Camp Nou y no consiguió marcar. En la segunda parte marcan el 2-0. En el momento que marcan el 2-0 se produce ese contraste. Ay, madre mía, que como marquen otro más nos igualan la eliminatoria, otra vez, que venimos, otro ridículo europeo, tal. Mientras, ¿qué le pasó a Jordi Alba? El gol aquel de Alexander Arnold sacando rápido en el córner. El equipo estaba en shock. Jordi Alba no es que estuviera durmiendo, no, es que estaba en shock, estaba aterrorizado ya, su mente solo pensaba, Dios mío, que acabe esto. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y para evitarlo solo hay una manera, ir al ataque, marcar goles, ir al ataque, marcar goles, ir a por más, marcar goles y más, y más, y más, y más. Hasta que se rinda. Hasta que el equipo perciba que el Dortmund, estos ya no creen. Toquetea el balón y ahí sí, ahí pues bueno, guarda el balón, trata de guardar energías. Para mí es muy claro, ir sobre todo los 60 primeros minutos como locos. Si vamos como locos, como locos de intensidad, de fuerza, si vamos con fuerza los primeros 60 minutos, teniendo en cuenta que van a tener que hacer un planteamiento muy ofensivo, lo normal es que le marquemos varios. Si no vamos con fuerza, si no vamos con intensidad, peligro. Peligro. Mucho peligro. El partido de hoy es peligroso. Es peligroso. Y hombre, sobra decir que, a ver, nunca se sabe, ¿no? Pero hombre, lo que me parecería rarísimo es que en este partido no haya por lo menos 3 goles. Esto me parecería alucinante. Me parecería algo, pero que en el fútbol, repito, en el fútbol nunca se sabe, ¿no? El fútbol no son matemáticas. Igual el Barça sale a esconder el balón, el Dortmund dice, bueno, calma. A ver, lo importante es que marquemos 1. Y a lo mejor pues están ahí, están espera, están tal. Y luego el Dortmund pues marca 1 en el minuto 50, el Barça se mete atrás, el Dortmund no se atreve a ir muy hacia adelante para no encajar 1. Y nunca se sabe. Pero hombre, yo conociendo al Dortmund y conociendo al Barça, lo más normal es que al menos haya 3 goles. Porque el Barça no es un súper experto en defender, y no creo que vaya a salir a defender, sino a atacar. Eso es lo que espero. Espero que no cometamos el error de salir a defender o a especular con el balón. Hay que atacar esos espacios que ellos dejen para hacerles daño y tal. Y yo pienso pues eso, que el partido lo normal es que haya lo mínimo un 1-2, un 2-1. Lo mínimo que me espero en el partido es eso. Pero repito, partido peligroso. Que si lo jugamos intensos, esos primeros 60 minutos, lo normal es que no haya problemas, que incluso lo ganemos bien y que a partir del minuto 60 podamos hacer 5 cambios y dosificar. Eso para mí es lo normal. ¿Que no salimos fuertes y a dormir?
a lo mejor la primera parte te mete el 2-0 y prepárate para sufrir. Prepárate para sufrir. Este es un campo muy complicado y este es un equipo muy peligroso. Cuidado, cuidado. Ni Inter, ni Bayern, ni cuentos. Partido a partido, y el de hoy es un partido peligroso. Peligroso. Para mí siempre lo son. Porque el fútbol me lo ha enseñado así, no es que me lo esté inventando, tal, es que el fútbol te lo enseña permanentemente. Entonces lo que no puede ser es que tengamos todas estas experiencias que acabo de mencionar y que hay muchísimas más, de remontadas, de remontadas de todo tipo o cuasi remontadas, que luego esta es otra. A veces no se produce la remontada, pero que están cerca de producirse. Y ya te deja claro que son peligrosos estos partidos, muy peligrosos. En fin, confío en que el Barça, los jugadores estén bien mentalizados, que sean conscientes de todo esto, hombre, estoy convencido de que sí, pero que al final son ellos los que tienen que jugar y los que tienen que tener ese chip, ¿no? Es difícil al final, con un 4-0 es difícil, por mucho que hables, por mucho que tengas estas referencias y tal y cual, no es fácil salir al campo con la tensión que requiere este partido para no cometer errores. Pero ojalá pues el equipo tenga esta tensión, tenga esta humildad y salga al partido a dejarle claro al Dortmund que no vinimos aquí a pasear, que hay que marcar, marcando un par de golillos, o sea, que lo puede hacer, ya digo, sobre todo porque cuanto más se estira el Dortmund, ya lo vimos en Montjuic, cuanto más se estira el Dortmund, más peligroso era el Barça. Al campo a campo, el Barça hacía muchísimo daño, y hay que volver a hacerlo hoy. E insisto, ser decisivos, no fallar ocasiones. Cada ocasión fallada de estas claras, boletos que te estás comprando para quedar eliminado. Entonces, porque miedo me da que empecemos el partido, el Dortmund vaya a lo loco y nosotros, pum, Lamine se queda solo, balón al palo. Rafinha se queda solo, Ferran se queda solo. Hay que marcarlas. Como sea. De manera con la nariz, a trompicones, de rebote, me da igual, marcarlas. La Champions no es una competición para hacer florituras. Es una competición del antifútbol, de la especulación, donde lo único que cuenta es ganar. Eso sí la queremos ganar. A mí es una competición que me repugna. Lo digo así de claro. Ya lo sabéis, los que seáis en el canal ya lo sabéis. Pero que evidentemente es una competición la más mediática de todas, que todo el mundo la quiere ganar y no, la Champions. Pues si tanto queremos la Champions, repito, marcan los goles con la nariz, con la oreja, con el culo. Me da igual, márcalos. Que el remate vaya entre los 3 palos. Cada ocasión fallada, papeletas, boletos que estás comprando para quedar eliminado. Hoy, en semis, y que decir en la final, a partido único, bueno, eso ya es cada ocasión que compras es, pues bueno, cada ocasión que fallas es ponerle la Champions en la mano al rival. Letales, activos, despiertos, concentrados, vamos equipo, vamos Barça, joder, vamos, hostia, que ganar y dar un pasito más, que la pasada temporada ya lo hicimos bien, bastante bien, llegamos a cuartos donde tuvimos ese 4-2, ahí a la media hora de partido pasó esa desgracia de la expulsión de Araujo y nos lo dieron vuelta. Pues luego esa es otra. Por supuesto, por favor, no nos quedemos con 10 nunca. Si tienen que marcar el 1-0, que lo marquen. Tenemos 4 de ventaja. 11 contra 11. Lo peor que puede pasar en el partido es que nos quedemos con 10. Eso por favor. Que el Dortmund seguro que va a intentar meter una dinámica de locos al partido. Y en la dinámica de locos se te puede escapar un jugador, tal, ay, que se me escapa. Venga, falta táctica siendo último hombre. ¡Bum! Roja. O una entrada absurda, tal. Por favor, no nos quedemos con 10. Aprendamos de los errores del pasado. En una eliminatoria no podemos permitírnoslo. No podemos. Sí, contra el Benfica fuimos capaces de aguantar. Contra el Mónaco también casi estuvimos a punto, perdimos 2-1 y hubo un momento que empezamos perdiendo 1-0 y hubo un momento que a punto estuvimos de darle vuelta al partido, con 10. Pero que sería el mayor de los errores, porque es mejor encajar el 1-0
que ya es un aviso y dices, a ver, tengo 3 de ventaja todavía y 11 contra 11. Pues aprovecha la ventaja, ten calma, ten paciencia, ¿eh? La ventaja está para poder cometer errores. Ahora, no te pases. No te pases con los errores, ¿eh? Sobre todo, no nos quedemos con 10, por favor. Porque aparte, luego, si te quedas con 10, tienes que correr el doble. Y acabas reventado el partido y nos resta opciones de ganarle al Celta, al Mallorca, la final de Copa, etcétera, etcétera. Entonces, concentración, ¿eh? Pasar este partido es conseguir el billete a semis, dar un pasito más. Y ya luego, pues si en semis... Bueno, de eso ya hablaremos si se consigue el billete, ¿eh? Pero por ahora hay que ganar el pase en el día de hoy. Y esto pasa por defender un 4-0, que es un resultado maravilloso. Vamos, Barça, joder. Vamos Barça. Lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.